Pues nada, Carlos, un placer saludarte aquí en el podcast de Nomu Labs. Encantado de conocerte y, joder, tengo muchas ganas de que nos cuentes sobre ti, sobre qué hace Banana Script y todo lo que quieras. Bueno, pues Juanma, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. También muy contentos de estar en este espacio. Bueno, empecemos por el principio. Yo soy Carlos Méndez, yo soy un ser humano medio corrido de la teja con el tema del emprendimiento, ¿no? Como decimos acá. Em, Soy digamos que tengo alma de geek. Hice estudios en ingeniería, hice dos ingenierías y bueno, algunos otros estudios también de negocios y sobre temas de transformación digital y demás, y de inteligencia artificial, que eso va a ser relevante más adelante. Em, y también hice una carrera en el área de tecnología durante aproximadamente 10 años, entonces fui desarrollador, fui líder técnico, fui director de tecnología, Chief Technology Officer, digamos que hice todo el recorrido allí. Y sin embargo, siempre tuve el gusanito del emprendimiento, ¿no? Cuando tenía 23, hoy en día tengo 31, cuando tenía 23 trabajaba en Siemens como desarrollador y en paralelo abrí un CrossFit, ¿no? Abrí una sala de CrossFit con unos amigos. Vaya, ves. Entonces, ese fue el primer negocio, ¿no? que montamos, que duramos 2 años, quebramos justo antes de la pandemia, entonces fue un excelente timing para quebrar. Eh, y bueno, digamos que de ahí surgieron un par de cosas adicionales, pero hace 4 años decidí que bueno, que ya quería emprender en lo que me había formado, en lo que tenía experiencia. Entonces, eh, por esa razón surge Banana Script. Yo en ese momento estaba trabajando para una compañía estadounidense em, como delivery manager. Entonces yo tenía un equipo grande a cargo de células de desarrollo, tenía digamos que a cargo más o menos unos 45 desarrolladores y adicional los cargos que rodean a los desarrolladores, entonces los ingenieros de DevOps, los ingenieros de calidad, los diseñadores, etcétera. Y bueno, tomé la decisión de dar un paso adelante. eh, Me retiré de esa compañía y curiosamente ellos fueron nuestro primer cliente, ¿no? Entonces decidí salir a montar una compañía de tecnología también, que es Banana Script, y ellos fueron nuestro primer cliente. Me buscaron y me dijeron, Carlos, queremos seguir trabajando contigo, si ahora es en modalidad ya no digamos, de colaborador directamente, sino como un proveedor. Para nosotros tiene todo el sentido porque conocemos la calidad de tu trabajo y demás. Y, y bueno, ellos fueron nuestro primer cliente y de hecho fueron un gran cliente que le dio muchísima atracción a la compañía al principio, que tú sabes que es uno de los momentos cruciales Sí. pues para sobrevivir. Entonces nos fue muy bien, fuimos adquiriendo otros clientes, hicimos realmente unos proyectos muy interesantes. En ese primer año facturamos más o menos $1 millón, un poquito más de $1 millón. Entonces fue un muy buen año, fue una muy buena forma de empezar. Sin embargo, estábamos totalmente enfocados en el desarrollo de software a la medida, ¿no? En digamos que construir equipos y células de desarrollo de alto rendimiento con todos los roles, teniendo un punto de contacto dentro de los clientes y em, pues buscando entregar el mejor delivery posible con la mejor calidad. Y digamos que en su momento el negocio estaba funcionando muy bien, todavía hoy creo que es un negocio interesante. Sin embargo, justamente por todos los temas relacionados con inteligencia artificial, es un negocio que también cambió muchísimo, ¿no? El desarrollo de software a la medida se abarató, se agilizó un montón. Entonces, hace más o menos 2 años, de toda esa experiencia que habíamos nosotros recogido de trabajar para clientes
muy grandes para bancos, para sector salud, para sector deporte, algunas de las compañías de deporte pues más importantes del mundo. Em, Dijimos, bueno, de pronto este es el momento de productizar alguna solución. Em, Ahorita estamos en el boom de la inteligencia artificial. Pensemos hacia dónde puede ir esto, cómo lo podemos desarrollar. Ya habíamos hecho algunas cosas con inteligencia artificial, con visión computacional y demás. Entonces lo que decidimos fue, bueno, hagamos un brainstorming con todo el equipo. En su momento éramos un equipo más o menos como de 75 personas. Em, y hicimos, digamos que varias dinámicas de brainstorming y de allí salieron algunas ideas interesantes. Esas ideas las fuimos madurando, hicimos un par de pruebas de concepto, de pivots, y eso es lo que hoy en día tenemos como viernes.ai, que es nuestra plataforma, digamos, por excelencia. Viernes.ai es una plataforma en donde hoy en día, digamos que es agnóstica a diferentes industrias y se pueden construir agentes de chat y agentes de llamadas y agentes híbridos también que se comunican tanto por llamada como por chat, por WhatsApp, em, con inteligencia artificial, obviamente. Entonces, eso Claro. es, eso es lo que tenemos hoy en día. Estamos muy enfocados en hacer crecer Viernes, sin embargo, todavía tenemos un par de proyectos en la vertical de consultoría y de desarrollo a la medida, pero realmente, digamos que hemos ido dando todo este proceso y estamos pensando ahorita ya en dar un hard pivot hacia, bueno, volquémonos al producto. Sin embargo, somos una compañía completamente bootstrap, entonces todo ha sido autofinanciado en estos 4 años, por lo que a cada movimiento, digamos que hay que darlo de manera muy sólida, con mucha firmeza, porque pues un paso en falso nos puede quebrar, así de simple. Entonces, ahorita estamos pensando en dar un pivot hacia la industria financiera, hacia la industria de colocación de crédito y demás, pero estamos todavía en ese proceso de análisis y yo creo que en algunas semanas vamos a tener definido si avanzamos hacia allá o hacia otro sector. Tiene todo el sentido. Es que es verdad que entre las herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a programar, bueno, básicamente programan por ti, tú tienes que revisarlo, ¿no? Y ahora con la aparición ya de herramientas un poco más específicas como Lovable, ¿no? Que simplemente con un prompt te hace básicamente una especie de web app. Sé que el código no es perfecto, hay que retocarlo, pero sí que es cierto que se ve que va hacia un mundo donde el desarrollo lo va a hacer la IA, claramente, vamos. Totalmente. Nosotros, digamos que el equipo que tenemos creo que es muy curioso por naturaleza y hemos explorado todas las opciones, todas las posibilidades. Entonces, en estos ambientes o entornos de desarrollo a través de inteligencia artificial, hemos explorado Lovable, hemos explorado Replit, hemos explorado B0, hemos explorado Bolt New. Bueno, es que hemos explorado una gama amplia de opciones. Como tú lo dices, son herramientas que facilitan mucho el prototipado, eh, que ni de riesgos yo me atrevería a entregar algo a producción que venga tal cual como lo entrega una de estas herramientas, pero al final yo creo que tampoco es el objetivo, ¿no? El Claro. objetivo es justamente eso, prototipar, poder mostrar unos flujos, poder mostrarle a los clientes, ya sea internos o externos, vea, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que podemos lograr, así podemos automatizar, así podemos optimizar el proceso y ya de ahí pues tomar decisiones que nos permitan, sí, construir cosas robustas. Y por el otro lado, está pues Cloud Code, que es la bestia hoy en día para desarrollo de software, y cada vez tienen más, digamos que más innovaciones en el sentido de los subagentes, en el sentido de lo que se puede hacer con los modelos. Y bueno, pues es que el resultado sí es aterrador, sí es impresionante. Al interior de Banana Script nos ha acelerado el proceso de desarrollo de software, te puedo decir fácilmente entre un 60 y un 70%. Joder. Y para la gente que nos escuche, que a lo mejor no es tan técnica, ¿podrías explicar qué es un agente de inteligencia artificial? Que es algo que se escucha mucho, ¿no? Además, ChatGPT ha sacado su modelo de agente este verano y
creo que hay mucha gente que todavía no sabe exactamente qué es y qué puede hacer por ellos o por su compañía. Si puedes dar una explicación así que lo puedan entender. Por supuesto, claro que sí. La forma fácil en la que yo explico qué es un agente de inteligencia artificial es básicamente un, un LLM, un modelito con paticas, ¿no? Tiene varias paticas. Entonces, ¿cuáles son esas paticas? La primera es su rol o personalidad. Entonces es lo que le definimos al modelo como su personaje, ¿no? Como su carácter para que sepa cómo tiene que actuar, sepa cómo tiene que abordar las situaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, que es bien importante, es la memoria. Entonces, aquí, digamos que hay dos tipos de memorias. Hay memoria de corto plazo, que ya hoy en día la mayoría de modelos tienen la memoria de corto plazo incorporada. Entonces, nos pueden mantener el sentido de la conversación en una interacción. Pero algo que también se vuelve muy importante es la memoria de largo plazo, ¿no? Cuando queremos tener un agente que realmente no nos resuelva una interacción solamente, sino que nos resuelva varias interacciones a lo largo del tiempo, ya sea con nosotros mismos, ya sea con los clientes y demás, hay que empezar a explorar lo que es la memoria de largo plazo y hay diferentes formas de construir memoria de largo plazo, ¿no? Entonces con base de datos vectorial, de pronto con una memoria caché que se limpia cada X tiempo. Entonces, esa es la otra, digamos, otro de los factores importantes de un agente, la memoria, tanto de corto plazo como de largo plazo. De corto plazo, que nos permite mantener el sentido dentro de una interacción, y de largo plazo, que nos permite mantener el sentido y la lógica y la coherencia dentro de varias interacciones. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo. Lo tercero es algo bien importante, que son las tools. Entonces, las tools o herramientas sería en español, es todo eso con lo que nosotros dotamos a la gente para que pueda interactuar con ambientes externos, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo más común hoy en día son llamados a APIs. Eh, yo puedo entregarle o puedo construirle a mi agente una tool para que se conecte a mi CRM, para que se conecte a mi ERP, para que consulte información en una base de datos en tiempo real, para que se conecte a las diferentes herramientas que utilizo, ¿no? Entonces, hoy en día, justamente, digamos que en la búsqueda de hacer que sus modelos y sus plataformas sean un poco más versátiles, tanto Anthropic como OpenAI cada semana están sacando más conectores para los modelos, ¿no? Entonces ahora se conectan con HubSpot, se conectan con Jira, se conectan con Gmail, con Google Calendar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas tools, esas herramientas es lo que realmente le da la versatilidad a la gente para ejecutar sus tareas, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Y bueno, aquí realmente hoy en día ya no solo hablamos de APIs y de consultas post o get a un endpoint, sino que también hablamos de MSPs, entonces los famosos Model Context Protocols, que son básicamente una forma fácil para que la gente se conecte a una plataforma, a una base de información y pueda ejecutar acciones sobre esa plataforma. ¿Listo? Entonces, eso dentro del campo de las herramientas. Eh, tenemos, pues, digamos que evidentemente el modelo con su capacidad agéntica, ¿no? Entonces, el LLM, y aquí tenemos, pues, hoy en día toda la gama que queramos. Eh, hay, digamos que, modelos que funcionan mejor para seguir instrucciones específicas, hay modelos que funcionan mejor para, digamos, para interactuar de manera más natural en una conversación, hay modelos que funcionan mejor para la lógica matemática y código, ¿sí? Entonces, dependiendo obviamente del tipo de agente que queramos construir, va a ser importante escoger el modelo y no solo el modelo, sino también la arquitectura de la gente. ¿A qué me refiero? Digamos que aquí hay varias posibilidades de arquitectura. Entonces, te hablo de, no sé, del patrón de reflexión, el reflection pattern. Entonces, va a ser importante escoger qué arquitectura, que hay varias, hay, digamos que ya un estándar relativamente aceptado en la industria de 5 o 6 arquitecturas de agentes que nos permiten
nos permiten decidir cuál es la mejor para el caso de uso que tengamos. Entonces tenemos también el chain of thought, la cadena de pensamiento. Entonces digamos que un agente pueda ejecutar una instrucción detrás de otra, haciendo retroalimentación por sí mismo de, ok, esto es lo siguiente que voy a hacer. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí tiene sentido. Listo, entonces lo voy a ejecutar. Y ahora esta es la siguiente tarea. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No, no tiene sentido. La voy a cambiar por esta otra tarea, ¿no? Entonces digamos que diferentes arquitecturas, diferentes manejos de estados, diferentes manejos de, de situaciones por los agentes. Entonces, ese es otro factor importante que hay que tener en cuenta allí. Se me está escapando uno en este momento, ya hablamos del personaje, el carácter, hablamos de la memoria de corto y de largo plazo, hablamos de las tools, hablamos de la arquitectura de la gente. Bueno, si me acuerdo ahorita del quinto, te lo menciono, pero en general, digamos que esa es lo que yo podría describir como un agente. Un LLM o varios LLMs también puede ser, dependiendo de la arquitectura que escojamos justamente, con paticas, digamos, dotados de varias características que les permiten tener lo que llamamos la capacidad agéntica, que es básicamente recibir una tarea del usuario y eh, ejecutar digamos que ahí vamos a entrar un poquito cuando esto se publique de pronto puede entrar un poquito en polémica, ¿no? Pero ejecutar un razonamiento, todavía estamos ahí Sí. en ese si es razonamiento, si es inferencia, que no va a poder haber razonamiento con el tipo de LLMs que tenemos hoy en día. Bueno, digamos que vamos a decir razonamiento, vamos a asumir que ocurre razonamiento, ¿no? Eh, entonces, tiene la capacidad de ejecutar un razonamiento y ejecutar acciones para llevar a cabo la tarea que yo le solicité. Eso es básicamente la capacidad agéntica y eso, digamos que es la estructura de un agente de inteligencia artificial. Sí, además lo que comentabas del razonamiento en el agente de ChatGPT se ve muy bien, porque te va poniendo como te va explicando, digamos, la cadena de decisiones que va tomando, ¿no? Voy a intentar acceder a esta página, vaya, no he podido por tal, voy a intentar acceder de otra manera. Entonces, sí que es verdad que parece que tú no le has explicado que tiene que realizar todos esos pasos, ¿no? Sino que solo le has dicho la tarea de una manera bastante superficial, digamos, y el propio agente es el que averigua de alguna manera, puede que sea razonamiento o como has dicho de otra manera, pero averigua qué tareas tiene que llevar a cabo, qué concatenaciones de tareas tiene que llevar a cabo para hacer para cumplir su misión, digamos, que me parece súper interesante. Es correcto, Juanma, tal cual. Y sí, aquí esto es una discusión un poco más filosófica, ¿no? De lo que aceptamos como seres humanos, de qué es razonar y qué no es razonar. Sin embargo, vi un paper hace poco que hablaba justamente Sí, de eso y es eh, que puede que tal vez el modo de razonamiento de los seres humanos no sea el único modo de razonamiento que existe, ¿no? Los animales de pronto tienen una capacidad de razonamiento menor o diferente y que es distinta a la de los seres humanos. Entonces se abre total. pues la puerta a una conversación allí que, como digo, es un poco más filosófica, que igual creo que es importante tenerla, pero al final, digamos que para los que somos pragmáticos y estamos hands-on, lo que nos interesa es que el bicho, como lo queramos llamar, ejecute Sí, la tarea, ¿no? ¿Sí? total. Y es capaz hoy en día de ejecutar una gama muy amplia y muy interesante de tareas y al final, pues eso es lo que nos genera los resultados. Entonces, digamos que más allá de la discusión filosófica que pueda haber, tiene la capacidad agéntica y tiene la capacidad de ejecución y eso se puede explotar y se puede, digamos que obtener un rédito bien interesante para la industria y para la sociedad. Sí, sí, sí. Además, bueno, al menos aquí en España salió un artículo hace un par de semanas de las Big Four, ¿no? Las grandes consultoras que hay, quieren empezar a dejar de contratar a tantos juniors, ¿no? Porque antes lo que hacían era contratar a mucha gente joven y tener una pirámide que fuese así, ¿no? Los socios, el management y luego toda la gente joven que va entrando y se va saliendo y unos pocos acaban siendo el management. Decían que
van a dejar de contratar a tantos juniors porque hay ciertas herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer muchas de sus funciones, ¿no? Y si ya lo han dicho las Big Four, significa que van detrás bastantes empresas más pequeñas, pero que es una locura lo rápido que ha llegado. Los que estamos en este mundo es verdad que parece que no ha llegado tan rápido, porque llevamos ya muchos años viéndolo, eh, pero la realidad es que a mucha gente sí que le ha pillado, a la mayoría, le ha pillado de sorpresa, ¿no? Y bueno, es curioso ver cómo y pensar cómo puede llegar a afectar a la vida laboral de muchísima gente, incluidos los desarrolladores, como decías al principio, ¿no? Totalmente. Yo en ese sentido soy un poco optimista, Juanma. Yo también. A ver, digamos que el job displacement ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, cuando pasamos de entregar cartas de papel al telégrafo, pues había un man que llevaba las cartas en una maleta a caballo de pueblo a pueblo para que la gente se pudiera comunicar y demás. Cuando llegó el telégrafo, pues el del caballo ya no tenía trabajo, ¿sí? Ya. Cuando se inventaron el telar mecánico, entonces digamos que toda la producción de tela manual que existía, em, digamos que ahí también hubo un desplazamiento. Entonces, yo simplemente creo que es otro avance de tecnología, claro que digamos que es revolucionario por lo que significa, por sus capacidades, justamente por esto que acabamos de decir, de su capacidad agéntica y de ejecución, pero al final yo creo que simplemente va a ocurrir lo que ha venido ocurriendo siempre, y es, vamos a tener que evolucionar, vamos a tener que, y la parte que a mí me gusta, que yo creo que es lo más valioso que puede haber, es que vamos a tener que dejar de preocuparnos por ejecutar tareas operativas, ¿sí? Ya no va a haber gente que tenga que transcribir datos de una hoja a un Excel, ya no va a haber gente que tenga Ya. que estar ejecutando llamadas durante todo un día, porque estas tareas operativas ya las va a poder ejecutar un agente. Hoy en día ya las puede ejecutar un agente de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, muy seguramente nos vamos a empezar a mover a puestos de trabajo que nos requieren más creatividad, que nos requieren más pensamiento, que nos requieren más eso que nos vuelve seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente va a haber y ya está ocurriendo un job displacement bien importante Sí. a raíz de, como tú dices, de la velocidad con la que ha avanzado la inteligencia artificial. Pero yo creo que esto no es un fenómeno de ahorita, es un fenómeno que ha ocurrido múltiples veces, y simplemente tenemos que evolucionar, adaptarnos, y como te digo, yo creo que tenemos que asumirlo con, con positivismo, porque al final no es más que una herramienta, ¿sí? Hoy en día Total. no es más que una herramienta. Ya veremos en algunos años cuando entonces el robot ya tenga su modelo de inteligencia artificial incorporado Sí. y haga y traiga y vaya y venga. Listo, esa será otra conversación diferente, pero hoy en día no es más que una herramienta que realmente nos permite ser más productivos, nos permite liberar tiempo. O sea, y esto yo lo hablo literalmente desde mi punto de vista como fundador de una startup. Tú no sabes la cantidad de tiempo que a mí me ha liberado para literalmente poder hacer trabajo creativo y trabajo estratégico, ¿sí? Uno, y sobre todo en una compañía bootstrap, todavía tiene que estar muy metido en la operación, cercano a los clientes. Venga, veamos el tema de contabilidad, venga, vemos la tesorería, las finanzas cómo están, la nómina, ¿sí? La contratación de este personal que necesitamos para estas tareas específicas o para este proyecto en específico. Sí, hay muchas cosas que Sí. realmente ya se pueden, digamos que no digo automatizar al 100% todavía, pero también es muy fácil, mucho más fácil, pienso yo, delegarle al equipo, mira, haz esto, apóyate con estas herramientas, genérame un resultado más o menos de esta manera y vemos cómo avanzamos. Entonces, como te digo, yo creo que es algo positivo, yo creo que
nos va a permitir evolucionar como literalmente como humanidad en muchos sentidos y liberarnos de tareas operativas que al final nadie quiere estar haciendo. O sea, nos va a permitir explorar el potencial humano a una capacidad que creo que nunca habíamos tenido. Sí, estoy de acuerdo totalmente y a nosotros también somos una empresa bootstrap, también nos ayuda un montón, la verdad, en poder escalar, poder abarcar tareas que no habríamos podido hacer, poder llegar a proyectos. La verdad es que es cierto lo que dices, además de que por lo que parece, todo apunta a que vamos a ir a dejar de tener trabajos que sean de ejecución pura y dura, ¿no? Que es lo que comentabas, y va a ser más de estrategia, de pensamiento crítico, bueno, que a mí me parecen temas más interesantes que picar hojas en un Excel, oye, está bien para aprender, pero llega un momento en la vida en el que hay vida más allá del Excel, ¿no? Digamos. Totalmente. Eh, y me parece interesante lo que comentabas del tema de los agentes llamando por teléfono, porque no sé si has visto en el lanzamiento este de Apple que han dicho que van a combatir las llamadas de publicidad bueno, de una manera muy sencilla, que es que antes de recibir la llamada vas a recibir un mensaje de hola, soy no sé quién y te llamo para intentar vender no sé cuántos. O hola, soy tal, es un poco también para combatir el miedo que tiene la gente, que creo que es real, de que, oye, te pueden suplantar la identidad con una IA, ¿no? Al final, yo mismo, mi voz está en internet, tengo horas y horas hablando, pueden coger mi voz e intentar suplantar mi identidad pues no, pues para timar a alguien o para acceder a alguien de mi familia o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hay empresas como Apple que suelen estar a pie de cañón, digamos, que están ya un poco reforzándose ante este tipo de cosas, porque es verdad que a mí me también, no sé, en España desde luego te llaman todo el rato para intentarte vender cosas de todo tipo de compañías, ¿no? Entonces me da miedo pensar que va a aumentar el volumen porque va a ser cada vez más barato y más fácil hacerlo, ¿no? No, totalmente. Digamos que yo estoy basado ahorita en Bogotá, digamos que alterno con Miami por unos clientes ¿Vale? que tenemos en Estados Unidos, pero es cierto que en Colombia es igual, digamos que aquí nos falta regulación en ese sentido y yo, digamos que no voy a nombrar compañías por respeto, pero las compañías de telefonía aquí son, y justamente es por cómo es la regulación en ese sentido y por cómo son sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, Claro. al día fácilmente puedo recibir 3, 4, 5 llamadas de los operadores de telefonía móvil buscándome para que me cambie Sí. a sus servicios, ¿no? Entonces, es tremendo en ese sentido y es interesante lo que mostró Apple. De hecho, eh, creo que también vamos a ir incluso en ese sentido con la inteligencia artificial, Juanma, en donde cada uno de nosotros probablemente en un futuro no muy lejano va a tener un asistente que se va a encargar de tomar los contactos por nosotros y bajo algunas configuraciones y reglas seguramente transferirnos los contactos que consideremos relevantes o que no, ¿no? Entonces creo que hacia allá vamos. También me pareció muy interesante los AirPods 3 Pro que ahora traen traducción en tiempo real. Entonces, ¿Así? pues puedes estar hablando con una persona en un idioma que no conoces. Entonces, los AirPods 3 Pro van a generar cancelación de ruido para disminuirle el volumen a la otra persona y te van a ir traduciendo en tiempo real en tu idioma lo que esa persona te va diciendo. Entonces me parece Ostras. tremendo, me parece interesante que cada vez pues barreras que habíamos tenido toda la vida, ¿no? La barrera del idioma que es una barrera importante para Muy comunicarnos, importante, para sí. hacer negocios, pues, para conocer el mundo, cada vez la tenemos más, digamos, más fácil, más controlada, llamémoslo. Cada vez podemos superar esa barrera de una manera más sencilla. Total, total. Qué locura. ¿Y cómo es el ecosistema emprendedor ahí en Bogotá?
Háblame un poco de cómo ha sido crear una empresa. No sé si la has creado allí y luego fuiste a Miami por estos clientes o la creaste en Miami, pero cómo es el ecosistema y qué facilidades te ponen para abrir un negocio. La comunidad de startups además es grande y os conocéis. Cuéntame un poco. Claro que sí. Bueno, de hecho la empresa nace en Estados Unidos por esto ¿Vale? que te comenté de que los primeros clientes fueron de Estados Unidos. Sí. Entonces, la empresa nace en Estados Unidos y luego, un año después, decidimos incorporarla también aquí en Colombia. De hecho, también estamos constituidos en Unión Europea, en Estonia, y tenemos un par de clientes en España. Em, a ver, aquí en Colombia, digamos que el ecosistema de emprendimiento es un ecosistema joven alrededor de la tecnología, ¿no? Aquí y bueno, en Latinoamérica yo creo que el emprendimiento ha existido siempre, solo que antes no le poníamos nombres, Nombre. ley y sí, y digamos que no había tanto Sí. boom comercial y de marketing alrededor de lo que significa construir una compañía. Esto es un camino que realmente han abierto personas con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Em, Hay referentes de emprendimiento en el ecosistema. Entonces, digamos que Miguel McAllister, que fue el fundador de Merkeo y de domicilios.com, es uno de los referentes de emprendimiento. Está Mauricio Hoyos, que es un empresario grande aquí, que también, digamos, hace parte de una camada de emprendedores de hace algunos años que ha fundado compañías importantes, es fundador de Punto Red, de Zoom Colombia. Bueno, digamos que hay unos referentes muy interesantes y que han logrado unas cosas muy chéveres. Aún así creo que somos un ecosistema joven. Yo diría que es un ecosistema que no tiene más de, no sé, 10 15 años, ¿sí? Entonces, si de pronto nos comparamos con el ecosistema emprendedor no sé, Silicon Valley, de New York, Sí. hasta el mismo Miami, eh, Sí. somos un ecosistema más pequeño, pero creo que hay algo muy interesante y es que cada vez hay más ojos puestos acá. De hecho, la semana antepasada fue Colombia Tech Week, que es creo que el evento más importante del ecosistema en este momento, y fue increíble. O sea, hubo más de 5.000 eventos, si mal no estoy, Ostras. hubo 22.000 asistentes, bueno, o sea, hubo digamos que un movimiento espectacular alrededor del ecosistema tecnológico y de emprendimiento aquí en Colombia. Una parte ocurrió en Medellín, otra parte ocurrió aquí en Bogotá. Cali también está siendo muy relevante para el ecosistema, sobre todo de inversión. Entonces, lo que yo te podría decir es eso. Creo que somos un ecosistema joven. Creo que necesitamos obviamente todavía mucha recirculación de capital de quienes ya han logrado hacer exits, de que los fondos, no solo internacionales, sino también locales, pongan sus ojos acá, de que los inversionistas quieran, digamos que financiar las ideas y las propuestas. Em, leí algo esta semana en un evento que me compartió una amiga. Decía que en Latinoamérica y especialmente en Colombia, el emprendedor tiene alrededor de 40% más motivación que el promedio global. Y yo creo que eso Ostras. dice mucho de la personalidad y del empuje y de la pasión y de las ganas con las que se vive el emprendimiento aquí en Colombia, ¿no? Eh, Honestamente me sentí identificado con eso porque yo digo, es real, o sea, uno vive por y para esto. Entonces, y digamos que más allá de la compañía como tal, uno vive por y para impactar a las ciudades, al país, a la sociedad, para dar empleo, para generar mejor economía, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos unas oportunidades muy interesantes. Yo creo que cada vez más ojos se ponen en el ecosistema emprendedor del país. Tenemos que, digamos que todos los actores, los emprendedores, los corporativos, gobierno, tenemos que cada uno hacer su parte para poder capitalizar esa Sí. oportunidad, ¿sí? Y eso significa, em, digamos que
facilitar con políticas tributarias, facilitar con políticas de inversión, de parte de los corporativos, estar abiertos a los modelos de Open Innovation, estar abiertos a trabajar de la mano con startups que se mueven rápido, que innovan, que tienen capacidad y talento, ¿no? Y obviamente del lado de los emprendedores, pues de tener la vara súper alta, de no simplemente dedicarnos a hacer grabbers de APIs, ¿sí? A hacer grabbers de la API de OpenAI, y entonces ya tengo un emprendimiento, no. Construir producto, construir tecnología, con unas bases sólidas, robustas, digamos que, con un criterio técnico y estándar lo suficientemente alto, para que esas oportunidades que se empiezan a abrir las podamos tomar y las podamos capitalizar para nuestras compañías. Eso es lo que yo creo. A nivel de Ujú. facilidades, también están ocurriendo movimientos interesantes. Entonces ahora las cámaras de comercio del país están facilitando mucho, temas de programas, temas de acercamiento con inversionistas, temas de misiones hacia afuera. De hecho, ahorita estoy todavía explorando la posibilidad de ir a una misión a Corea del Sur. Entonces me invitaron y seleccionaron a 15 emprendedores para acercarse al mercado asiático a través de Corea del Sur. Entonces estamos viendo allí unos temas de agenda. Creo que hay un movimiento importante, creo que eso también es importante reconocerlo. Entonces, desde las cámaras de comercio, desde las cámaras de emprendimiento, están ocurriendo también cosas chéveres para, impulsar todo ese movimiento que se viene dando alrededor de las startups y de la tecnología en el país. Entonces, eso es como te lo podría escribir. Creo que ecosistema joven, con todas las ganas, con toda la pasión. Necesitamos, digamos, mantener esa atracción que venimos cogiendo, y necesitamos todos los actores hacer cada uno su parte para capitalizar las oportunidades. Ujú. Muy, muy interesante, la verdad que es un mercado muy interesante. Ya me había informado un poco del ecosistema allí y la verdad es que tiene mucho potencial, yo creo. Me interesa también indagar en la parte de la mentalidad que comentabas del emprendedor. Bueno, en Colombia y en cualquier lado, ¿no? Yo creo que efectivamente tienes que vivir por y para esto y también tienes que darte cuenta que hay veces que no, bueno, pues que se te acaba la pasión, ¿no? Hay que saber, es verdad, hay que saber cuándo llega ese momento, cuándo puedes dejarlo, pero hasta que llegue ese momento creo que hay que deberse un poco a la causa, ¿no? De sacrificar obviamente horas, sacrificar, bueno, todo lo que haga falta para para que la empresa salga adelante y probar y pivotar y no estar demasiado ligado a tus ideas, ¿no? Que puedan cambiar, poder cambiar de opinión, de rumbo. Me parece muy, muy interesante eso que comentas de la pasión específicamente en Colombia, ¿no? Bueno, yo creo que eso es, como tú dices, es algo que tiene que tener todo emprendedor. Si no es uno el primero que se la cree, el proyecto Sí. ya fracasó, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar. Es una de las cosas más importantes, pienso yo, es uno de los factores más importantes y más relevantes para que un proyecto salga adelante. Yo creo que hasta incluso en algún punto tiene que ser terquedad de, Sí. de esto tiene que funcionar, ¿no? Pero, pero tiene que ser terquedad y tiene que ser testarudez con sentido, como lo dices tú. O sea, no se puede, no puede uno seguir insistiendo sobre algo que los datos, que el mercado, que los clientes ya le están diciendo no funciona, no me resuelve el problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, lo que tú mencionaste. Tiene uno que tener la capacidad de ser flexible con sus propias ideas, ¿no? Bueno, de pronto hasta aquí llegamos con esta versión de la plataforma y nos toca hacer un pivot a otro modelo de negocio, Sí. o nos toca hacer un pivot a un producto completamente distinto o a un servicio distinto o a una forma de delivery distinta, ¿sí? Lo que sea, pero tiene uno que tener la capacidad de, yo creo, avanzar, seguir avanzando, 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 siempre con esa objetividad de, bueno, esto está funcionando, no está funcionando, de qué tamaño es el mercado,
cuánto mercado estamos adquiriendo, qué tan rápido, qué tan fácil está siendo el go-to-market, ¿no? Cuánto nos está costando la adquisición del cliente, como todo ese tipo de cosas. Yo creo que uno tiene que ser, em, sobre todo honesto con uno mismo para, para tomar decisiones que pues realmente em, tengan sentido. Por el otro lado, eh, de hecho en la Colombia Tech Week me invitaron a Endeavor Day, pues tú sabes que Endeavor es, si no es la comunidad más importante de emprendimiento del mundo, es una de esas. Y escuchaba yo a fundadores que ya tuvieron éxito de 9 de 10 cifras con sus compañías, decir algo que me pareció súper interesante y es todo emprendedor que logre sus metas con su empresa y sus metas, digamos que en este caso hablamos de crecer a ciertos niveles de facturación, eh, pasa por el burnout, ¿no? Todos los emprendedores que han llegado a hacer sus exits de esos niveles, que han llegado a niveles de facturación de estos niveles, pasan por el burnout. Entonces, yo creo que aquí no se trata de romantizar ni de normalizar, pero sí, Juanma, de entender que esto requiere una dedicación que yo creo que no requiere, bueno, no tengo hijos todavía, pero yo creo que de pronto será lo único que se me ocurre a lo que podría compararse, pero yo creo que nada más requiere tanta dedicación como construir una empresa. em, y uno tiene que tener eso claro y tiene que tenerlo en la cabeza, o sea, hay jornadas en las que tienes que trabajar 16 horas, 17, 18 horas para sacar proyectos adelante, para avanzar con tu compañía y es lo que cuesta, ¿no? Es lo que cuesta. Entonces, tiene uno que analizar y pensar, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Porque ese precio es alto, ¿no? Ese precio te puede impactar salud, te puede impactar relaciones familiares, relaciones de amigos, incluso tu relación de pareja te la puede impactar. Entonces, es, yo creo que es necesario tener claro eso. Estoy dispuesto a pagar ese precio para sacar mi compañía adelante y a ver, digamos que tampoco estoy satanizando el emprendimiento porque no, o sea, hay momentos que son increíbles cuando uno cierra un cliente, cuando uno cierra un contrato, cuando, cuando, llega el mensaje, la notificación ahí en el reloj, tuviste, depositaron el 30% de anticipo de este contrato. Bueno, esa es otra sensación que uno dice, Sí, vamos, sí, ¿no? sí. Vamos, lo estamos haciendo, Sí. ¿no? Y más Sí. cuando son cifras interesantes. Pero, pero yo creo que hay que tener eso claro, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ser también honestos en ese sentido y entender que eso es una carrera de largo aliento. Esto decía un emprendedor también muy reconocido aquí en el ecosistema, se llama Luis Felipe Giraldo. Decía, esto no es un sprint, esto es una maratón, ¿no? O incluso una ultramaratón. Entonces, son pocos los que realmente sacan una y le pegan y entonces ya un Lovable que a los 8 meses facturó, ya ni me acuerdo, 800 millones de dólares, algo así. Sí, 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 sí. eh, son pocos los que logran eso. O sea, tú ves, no sé, Figma. ¿Cuánto le tomó a Figma eh, tener, creo que 100.000 usuarios? Creo que 6 años, ¿no? Y Figma Sí. es un monstruo. O sea, hoy en día Figma es un monstruo. Y mira todo lo que le tomó tener lo que ellos aceptaron como Product Market Fit, ¿no? Entonces, y así hay pues todos los casos que queramos. Entonces, yo creo que uno tiene que ser también razonable en ese sentido y entender que cuando se embarca en esta aventura, pues van a ser años de una apuesta, ¿no? Y claro, y la apuesta a veces se puede sentir un poquito más segura, a veces se puede sentir un poquito más de más alto riesgo, a veces un poco más turbulenta, otras veces un poco más calmada, pero es importante eso, ¿no? Decir, oiga, esto esto es una apuesta que Total. puede durar 5 8 10 años, 15 años y puede que me salga mal. Entonces, yo creo que uno necesita tener también mucha madurez por un lado y mucha fuerza mental para afrontar todo lo que conlleva
abrir una startup, abrir un emprendimiento, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y bueno, y es también muchas veces cuestión de resiliencia, es lo que decías. Empresas como Figma, Amazon, ¿no? Es un ejemplo muy claro que estuvieron años y años y años, bueno, que lo sigues intentando sin muchas veces ver resultados tangibles, ¿no? Hasta que la gente habla de overnight success. Y dices, bueno, en algunos casos ese overnight success igual ha durado 20 años, ¿no? Hasta que ha salido, hasta que ha llegado. O sea que de overnight poco. Entonces, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que hay que tener la piel bastante dura en ese aspecto, también incluso a las críticas, a los consejos que no pides, que hay veces que la gente te los da y dices, oye, no te había preguntado, pero bueno, gracias. Y suelen ser negativos en ese aspecto, ¿no? Eh, de gente que a lo mejor pues te dice que, oye, pues ya te coges un trabajo normal, más seguridad, ¿no? Y me interesa también, ¿qué aprendiste de abrir un gimnasio de CrossFit? Porque a priori parece que no tiene nada que ver, pero estoy seguro de que sacaste algún aprendizaje que luego te ha servido para luego tu carrera con Banana Script. No, por supuesto. O sea, a ver, yo hice un MBA, ¿no? Yo hice un MBA y el MBA es la teoría y claro, por más que haya la metodología de estudios de caso y uno trata como de simularlo y demás, es una cosa que no se compara a estar en la práctica y tener que contratar, tener que despedir, tener que buscar fondos, porque este mes no llegamos a fin de mes para pagar la nómina y para Sí. pagar el arrendamiento y para comprar, digamos, para renovar los implementos de entrenamiento que hay que renovar y demás. Entonces, si tú me lo preguntas, fueron más o menos como el MBA fue un poquito antes. Eh, si tú me lo preguntas, para mí esa fue como la práctica de mi MBA. Entonces, ¿qué aprendí? Pues bueno, muchísimas cosas, ¿no? Lo que te estoy diciendo. A contratar a una persona, a hacer un proceso de selección, a despedir a una persona, que es creo que uno de los momentos más duros e incómodos que tiene un emprendedor. Sí. A manejar una nómina, a manejar contabilidad, a manejar clientes, a vender, ¿no? Entonces, em, con unos amigos lo montamos, todos estábamos igual de jóvenes, 22, 23 años. Juntamos una plata, hicimos todo el montaje y demás, estaba listo. Y el primer día que nos entregaron todo el local listo ya con montajes, bueno, ¿y ahora? Y ahora para vender, para traer gente, ¿no? Que es como esto tiene que funcionar. Entonces ahí es donde empieza pues esa creatividad a surgir. Bueno, no, hagamos obviamente con toda la ignorancia y desconocimiento del caso, pero pues así es que se aprende. No, hagamos Claro. advertising, salgamos a repartir volantes en la zona, aliémonos con los restaurantes de no sé qué, vamos a ofrecer en las oficinas. Entonces, toda esa, digamos que todo ese conocimiento empírico de literalmente salir a la calle a buscar clientes, ¿no? O salir a las redes sociales a buscar clientes. Yo creo que ese conocimiento no se compara con absolutamente nada. Fueron 2 años, fue un periodo relativamente corto, pero fue literalmente como otro MBA, casi, yo creo. O sea, Claro. fue la capacidad de, lo que te digo, conocer clientes de todos los perfiles, con todo tipo de necesidades. Aquí estamos obviamente hablando de condiciones físicas, de condiciones de salud, de necesidad por estética, de necesidad por, literalmente, por tratamiento médico, recomendación médica, ¿sí? Entonces aprender a entender todos esos tipos de perspectivas de los clientes, a entender cómo venderle un servicio a un cliente, pero que igual está esperando un resultado en su cuerpo, en su autoestima, ¿sí? Es algo que yo creo que ¡buah! Es un curso increíble em, a aguantar, yo creo, a tomar decisiones, porque el primer año de nuestro CrossFit fue bastante bueno, relativamente bueno. El segundo año cayó en picada durísimo.
Entonces aguantamos 9 meses y cuando teníamos que tomar la decisión de, bueno, extendemos el contrato de arrendamiento un año más o llegamos hasta acá, entonces es también con 24 años en ese momento tener que tomar la decisión con toda esa ilusión que empezamos hace año y 9 meses, tener que decir, no tenemos más para dónde, hasta aquí nos dio, entonces cerremos y vemos qué hacemos con los créditos y vemos qué hacemos con la deuda y con el equipamiento y lo que sea. Entonces, yo creo que a aguantar, como dices tú, a empezar a tener piel un poco más dura, porque Mm. se necesita, realmente se necesita. Sí, sí. Entonces, no, la cantidad de aprendizajes fue increíble, más digamos que a nivel general y de personalidad y eso, porque claro, en la práctica digamos que hay muchas cosas que no tienen absolutamente nada relacionado, pero al final el tratar con un cliente se parece mucho en la mayoría de procesos de ventas, ¿no? O sea, Sí. si tú lo que quieres realmente es forjar una relación comercial, forjar una relación personal, transmitir confianza, pues hombre, necesitamos que esta persona confíe en mí para yo venir y dictarle una clase, o bueno, un entrenador venir y dictarle una clase, que le diga, oiga, usted va a sentirse mejor de su dolor de espalda si usted hace estos ejercicios. Al final, digamos que estamos buscando eso, ¿no? Lo mismo, generar confianza en el cliente para decir, listo, te pago una suscripción que no era barata, de 90, $100 al mes, eh, y tomar el servicio. Entonces, sí, yo creo que fueron demasiados aprendizajes, más de lo que es tener una compañía, tener un equipo, tener un negocio, y pues obviamente eso me ha permitido avanzar y dar pasos mucho más firmes en la construcción de Banana Script. Sí, también porque creo que cuando estás en la universidad o en un MBA y en un máster, parece que la teoría lo es todo y que los planes son inamovibles y en la realidad el- la mayor parte de los casos tú haces planes para que no salgan nunca. Realmente, tal y como has hecho el plan, nunca salen. Para bien o para Así mal, es, siempre pasa algo o ese día alguien tiene un accidente de coche o se pone malo y entonces tienes que suplir por otro lado. Es bastante curioso en ese aspecto. Creo que la educación tiene que pegar un buen cambio porque no es algo realista, ¿no? No es siempre el sistema de te estudias lo que pone en este libro y sacas un 10 en el examen. Oye, tú tienes estas herramientas, obviamente tienes que tener algún tipo de base técnica, pero luego a saber qué puede pasar, ¿no? Y lo que tienes que hacer es capacidad de reaccionar y de pensar rápido en cómo resolver los problemas. Pero totalmente, no así es es. cosa de teoría. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que, bueno, un emprendedor también tiene que tener eso, ¿no? Tiene que tener, como tú bien lo has dicho, capacidad de ejecución, capacidad de implementar nuevas ideas, de lo que decíamos, de ser flexible y dar un pivot rápido. Si nos dimos cuenta que por acá no es, bueno, cambiemos y más hoy en día, de nuevo, con todo ese tema de inteligencia artificial, prototipemos rápido, experimentemos y tratemos de validar la idea de negocio pronto. Eso es. Entonces, sí, tal cual, así es. ¿Y cómo aplicáis, aparte de que ya has mencionado, ¿no?, que os ayuda a desarrollar, pero cómo aplicáis estas automatizaciones dentro del negocio, ¿no? Ya que lo vendéis fuera, hay un dicho aquí en España que es en casa de herrero, cuchillo de palo, que es como que, pues, ¿no?, que si eres una empresa de automatizaciones igual todavía funcionas con una Excel a mano. Imagino que no, ¿no? ¿Cómo aplicáis estas automatizaciones in-house, digamos? ¿Cómo os ayudan a mejorar procesos, a ir más rápido? Bueno, no, yo creo que efectivamente a todos nos pasa, entonces en algunas cosas no, pero en otras hay que decirlo, sí, todavía algunas cosas de la contabilidad todavía lo hacemos a mano, no hemos hecho la tarea de automatizar esa parte. Como nosotros estamos muy enfocados en todo el tema de agentes de venta y de servicio al cliente,
Entonces utilizamos nuestra propia plataforma para hacer contacto outbound, ¿no? Entonces tenemos muy bien automatizada digamos, la prospección en frío para generar constantemente leads, para llamar con un agente de inteligencia artificial a ofrecer el servicio de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Y esa parte, digamos que está bastante bien automatizada, funciona muy bien. Tenemos citas comerciales todas las semanas generadas por los agentes de inteligencia artificial. Entonces, esa parte funciona muy bien. Alguna parte del servicio al cliente también la tenemos ya automatizada, tanto con agentes de chat como con agentes de voz inmersos dentro de la plataforma. Entonces funciona bastante bien para el nivel que lo queremos en este momento, porque igual, eh, esto digamos que es pensamiento personal también, en todos estos temas de inteligencia artificial, igual la gente todavía quiere eh, alguien que lo lleve de la mano, y alguien es un ser humano, una persona que Sí, total. que venga y me explique, venga, esto cómo funciona, esto está bien, esto no me genera ningún riesgo. La gente quiere todavía tener una cara que le hable y le diga, tranquilo, va a funcionar bien y va a funcionar bien con tus clientes y va a ser seguro y no te va a exponer los datos de tu compañía, ¿no? Entonces tenemos un nivel de servicio al cliente montado con nuestros propios agentes, pero de ahí en adelante, pues digamos que sí tenemos equipo. ¿Qué más? Tenemos todo un tema de generación de propuestas comerciales automatizado muy interesante para que cuando se acaba una reunión, se genera la transcripción, se sacan digamos, todos los puntos importantes, una persona igual confirma y ya listo, se genera la presentación, se envía, nos avisa cuando el cliente ya la leyó, nos muestra todo el mapa de calor del cliente donde se quedó mirando más, siempre es el precio. Em, Claro. sí, A ver si puedes eh, rascar ahí un poco, ¿no? exacto. Entonces tenemos allí varios sistemas y tenemos también unos sistemas de seguimiento a esos clientes con agentes de inteligencia artificial. Entonces, sí, hay varias cosas que tenemos allí montadas interesantes. Ahorita estamos buscando toda la parte de talento humano, empezar a implementar un poquito temas de automatización para la parte de contratación y de revisión de hojas de vida, porque estamos obteniendo pues bastantes candidatos y toma un tiempo importante. Sí, Entonces, entonces estamos trabajando en eso. Y bueno, digamos que de ahí en adelante tenemos un roadmap también interesante, pero con toda la sinceridad y transparencia, hay también todavía muchas cosas que se hacen manualmente y claro, o sea, no es lo ideal, pero bueno, creo que todos tenemos que recorrer el proceso, ¿no? total, total. Pues Carlos, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Si quieres, para cerrar, si nos puedes, no sé si tienes algo del futuro de Banana Script o proyectos tuyos que quieras comentarnos para cerrar, genial. Y por supuesto, a ver, digamos que yo soy un obsesionado con hacerle la vida fácil a los clientes y a los usuarios. Estamos trabajando ahorita en algo muy interesante que va a ser un agente de inteligencia artificial inmerso en web que a través de recibir interacción por voz te va a ir haciendo todo dentro de la página. Va a ir navegando dentro de la página. De hecho, ya tenemos una prueba de concepto con una tienda de ropa de una marca importante aquí en Colombia. Te va a ir mostrando los productos, te va a ir generando interfaz de usuario en tiempo real. Entonces, necesito una camisa de lino, ¿no? Entonces, dame un momento, busco las camisas de lino disponibles para ti y te muestra en la pantalla las camisas de lino que hay, ¿no? ¿De qué color la estás buscando? No, la estoy buscando blanca o gris o café. Listo, te muestro las camisas disponibles. ¿En qué talla la estás buscando? Listo, mira, te he dejado las camisas disponibles. ¿Quieres ver algo más? Sí, quiero ver un pantalón. Entonces te muestra los pantalones y todo esto va a ir ocurriendo simplemente con la voz. Entonces, este es un nuevo agente que estamos construyendo. Es lo que nosotros creemos que es la evolución real de los agentes. Eh, ya E no es incluso de solo, internet. incluso de Internet, incluso de cómo se construye software y cómo se construyen interfaces de usuario tal cual.
Entonces, esperamos lanzar esta nueva propuesta de agente más o menos en un mes. Va a ser muy interesante. Creemos que va a ser un game changer a la hora de, como decimos, pues de mejorar la experiencia de los usuarios en general en las páginas. Ahorita en lo que estamos trabajando es que sea muy fácilmente parametrizable, que sea muy plug and play, pero hacia allá vamos. Y bueno, no, digamos que aparte de eso, estamos buscando el crecimiento en la Unión Europea, como te lo comenté hace un rato. Tenemos Sí. un par de clientes en España, estamos a punto de cerrar un cliente en Alemania y estamos también buscando ampliar nuestro mercado allá. Digamos que ya en Latinoamérica y en Estados Unidos estamos un poco más consolidados, entonces queremos seguir creciendo, queremos seguir, yo creo que aportando e impactando a las compañías con todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial hoy en día. Entonces, eso es. Seguramente vendrán cosas que te podré contar más adelante con más detalle, pero por ahora muchísimas gracias por el espacio, Juanma. Un placer haber estado en esta conversación contigo. A ti, muchísimas gracias a ti por tu tiempo joder, tiene muy buena pinta todo lo que estés haciendo. Enhorabuena Muchas y gracias. mucha suerte con estos nuevos proyectos que vais a sacar. Dale, que así sea. Pues nada, hasta luego. Bueno, que estés muy bien, Juanma. Chao. Igualmente.